La ocasión anterior vimos, hermanos, que la disciplina no es más que ese socorro, ese auxilio que se brinda a aquel que ha sido atacado por el pecado. Y dijimos la ocasión anterior que estaríamos comenzando nuestro curso de primeros auxilios espirituales. Y vamos a tratar de aprender primero sobre los propósitos de la disciplina, luego íbamos a enfocarnos en el proceso de la disciplina para al final ver algunas consideraciones finales. Estamos considerando los propósitos de la disciplina y vamos el día de hoy a continuar considerando el segundo de los propósitos de la disciplina que comenzamos la ocasión anterior. Y este propósito es la santificación y la preservación de la iglesia. Así que esta es una continuación de el segundo propósito, que es la santificación y la preservación de la iglesia. Les invito a que me acompañen a la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo número 12. Carta a los Hebreos capítulo 12, dice el versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hasta allí. El día de hoy, hermanos, vamos a ver dentro de este segundo propósito, vamos a considerar la paz y la santificación de la que nos habla este versículo. Enseguida vamos a enfocarnos en la preservación de la iglesia y por último vamos a ver la prioridad de estos propósitos que hemos visto. Notaron que nuestro texto nos dice: seguid la paz con todos y la santidad. Y lo primero que debemos aclarar aquí es el contexto de la paz, pues aunque en otro lugar se nos dice que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz para con todos los hombres, en el contexto de este versículo, la exhortación a la paz se circunscribe a los límites de la iglesia. Ciertamente, en otro lugar, hermanos, ya se nos ha dicho que en cuanto dependa de nosotros, en cuanto esté de parte de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Sin embargo, aquí no se refiere a todos los hombres, se refiere específica y exclusivamente a los creyentes en la iglesia local. De hecho, la paz con todo el mundo es literalmente imposible. Y aún más, la Escritura también nos enseña que en este mundo tendremos aflicción y que seremos perseguidos por este mundo. De manera que la paz con el mundo, hermanos, no es posible. No es posible que los creyentes puedan vivir en paz con todos los hombres. Eso nunca sucederá. Y aún más, la Escritura nos enseña que estos hombres nos perseguirán y nos harán la guerra.
Y por encima de todo, hermanos, hay una manera en la que hacer la paz con el mundo es apostasía. Así que la completa paz con el mundo queda categóricamente descartada de la mente y las expectativas del cristiano verdadero. Es el falso profeta el que promoverá y encontrará paz con el mundo que está siendo dominado por la bestia. Pero el texto nos llama a la procuración y mantenimiento de la paz dentro de los límites de la iglesia, con los creyentes y con los asistentes a la iglesia. Pues cuando seguimos leyendo en el contexto, encontramos que el apóstol nos dice que en el versículo 22, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Así que, hermanos, mayor prueba que esta no hay de que esta paz se refiere a la paz en la iglesia, en los límites de la iglesia local para con todos los que se acercan igualmente a este lugar. Pero el texto, pues, nos llama a que debemos procurar nosotros la paz entre todos los que estamos congregados en una misma iglesia. Dice el ministro puritano Thomas Brooks, aunque los cristianos se enfrentan a muchos roces y dificultades, sin embargo, la paz debe perseguirse resueltamente. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz y Dios se deleita en ser llamado Dios de paz. Y Cristo manifiesta ser príncipe de paz y rey de Salem, es decir, rey de paz. Donde hay paz, allí está Cristo, porque Cristo es paz. Por tanto, todos los que participan en Cristo seguirán la paz. Termina la cita. Sin embargo, hermanos, aquí el seguir la paz no está dicho en el mismo sentido que en Romanos 14, es decir, evitar los conflictos o las desavenencias entre los hermanos, sino aquí el seguir la paz está dicho en un sentido positivo, es decir, en promover, seguir o vigilar la paz en la iglesia. Cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 14, cuando se nos habla que sigamos la paz, y que se nos exhorta a que no entremos en conflicto por razones de comida con los hermanos en la fe, se nos está hablando en aquel momento de evitar esos conflictos y desavenencias por circunstancias o situaciones de esta vida que bien pueden estar dentro de la conciencia de cada uno o que bien se trata de asuntos externos, de asuntos secundarios, válgame la expresión, cosas de comida. Pero aquí el buscar la paz no se refiere a esa clase de paz, a tratar de evitar esa clase de conflictos. Aquí esta paz, vamos a ver que es una paz moral y este seguir está siendo dicho en un sentido positivo de promover la paz. En aquel capítulo de Romanos 14 se nos está hablando de la paz en un sentido negativo, de no
te metas en conflictos, no hagas que por tu comida el otro tropiece o algo así. En este sentido, la paz es de manera positiva. Debes procurar que haya paz y trabajar para que se mantenga la paz en la iglesia. Pero como decía aquí, la palabra paz no es dicha en el sentido ordinario de la vida diaria, como en Romanos 14, sino más bien aquí la paz está dicha en un sentido moral. ¿Por qué? Por varias razones. Primeramente porque aquí la palabra paz guarda una estrecha relación con la santidad. Pues dice el texto, seguid la paz con todos y la santidad. No puede haber paz sin santidad, ni en el cristiano, ni en la iglesia. Consideren estas cosas. No puede haber paz. Estamos hablando, por eso dijimos en qué circunstancias está dicha esta paz en el contexto de la iglesia. ¿En qué contexto está dicho esta paz? En el contexto de la iglesia. En el contexto de la iglesia, aquí paz no es la ausencia de conflicto, sino aquí paz es esa armonía y seguimiento moral de la obediencia a los mandamientos de Dios. De manera que entonces, en el cristiano no puede vivir en paz si no vive en santidad. Piénsenlo. Y en la iglesia no tendrá paz si no anda en santidad. De manera que la falta de santidad, tanto en el cristiano como en la iglesia, es lo que quita la paz. Cuando hay santidad en el corazón, las gracias que fluyen de Cristo y nos son aplicadas por el Espíritu Santo, operan todo género de contentamiento y paz. De igual manera, cuando la santidad se promueve y se vive en la iglesia, esta dará lugar a la paz. Cuando todos andamos y buscamos la santidad, no solo en nosotros mismos, sino en toda la iglesia, sino que buscamos que todos andemos en santidad, estamos promoviendo y estamos procurando la paz. Cito nuevamente al puritano Thomas Brooks, dice él en este sentido: es mejor que un hombre sea santo en el infierno que impío en el cielo. La santidad, noten, hará que el infierno no fuera un infierno, así como el fuego no era fuego para aquellos dignos santos de Daniel 3:27. Mira cómo la impiedad haría que el cielo no fuera cielo. Convertiría un cielo en un verdadero infierno. Así la santidad convertiría un infierno en un paraíso. Esto puede sonar, hermanos, un poco sorprendente, pero el punto aquí de la metáfora del puritano es que cuando hay santidad, cuando hay piedad, se puede vivir en un ambiente de dificultad, pero aún así tener paz. Pero si no hay santidad, se puede vivir en el cielo mismo y no tener paz. Nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia es una puerta del cielo, es una sombra, un reflejo
una figura de lo que será el cielo. Pero en ese sentido, si no hay santidad, entonces, como dice el puritano, el cielo no sería cielo, sino que convertiría el cielo en un verdadero infierno. En cambio, cuando hay santidad, cuando hay piedad, dice, la santidad hará que el infierno no fuera un infierno, así como el fuego no era fuego para los dignos santos de Daniel 3:27. Y así con la iglesia, hermanos. Si no hay santidad entre nosotros, por más que estemos en la iglesia más sana, si no hay santidad entre nosotros, por más gozo que pudiéramos sentir en la iglesia, no hay paz. No puede haber paz. ¿Por qué la paz aquí es una paz moral? En segundo lugar, la palabra paz aquí tiene un sentido moral porque el contexto del versículo así lo indica. Miren el versículo 14. Nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero miren el contexto, versículo 13. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad. No ha cambiado de tema. Lo que pasa es que por lo general pensamos, y tal vez se nos enseñó, que aquí ya empezaba otro tema. No, es lo mismo, es el mismo tema. Dice, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado, así que sigan la paz. De donde entonces esta paz es una paz moral. Y miren el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Este mandamiento está conectado directamente con el anterior. Y dice el versículo 16, no sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, noten entonces que no se está refiriendo a esa ausencia de conflicto, a ese no vaya a ser que con tu comida hagas o causes algún daño al hermano débil. No, aquí no se está tratando de esa clase de paz. Aquí paz es la armonía en santificación. Por eso les decía que la santidad y la paz aquí están unidas, están en una sola expresión. De manera entonces que en ese sentido, la paz se refiere a la armonía del buen andar moral de la iglesia como cuerpo. Aquí la paz se refiere a la armonía del buen andar moral de la iglesia como cuerpo. Y para que esto suceda, es necesario que todos participemos en la vigilancia los unos de los otros. Así pues, paz aquí es que moralmente hablando, toda la iglesia está en paz. Toda la iglesia está caminando en armonía. Todas las ovejas van caminando armónicamente en obediencia todas juntas. Ese es el concepto de paz aquí en este versículo. Y para que esta paz ocurra, noten que
Perdonen que insista, pero noten que esta paz entonces es esa calma, es esa tranquilidad en la que están todos, es esa felicidad, por eso el puritano lo traduce como felicidad. Es esa felicidad, es esa tranquilidad en donde toda la iglesia anda en comunión, en armonía, en un buen andar moral todos. Y lo que es opuesto a la paz es lo que se menciona en los versículos anteriores, lo que sale del camino y lo que es algún fornicario o profano como Esaú. Espero haberme explicado, porque para que esta paz se dé en la iglesia, es necesario que todos participemos en la vigilancia moral de los unos de los otros. Y así es como pasamos a nuestro segundo punto, que es la preservación que se obtiene por medio de esta vigilancia. Miren el versículo 15 que dice: mirad pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Para que la iglesia persevere en paz, sin disturbios morales, es necesario que cada creyente vigile la conducta de los unos y de los otros, para que no vaya a suceder que alguno no termine en la glorificación. Ese es el mensaje del versículo. Miren, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, que para que se pueda preservar esta paz, cada creyente debe de vigilar la conducta de sus hermanos. No vaya a ser que alguno no termine en la glorificación. ¿Fijan por qué dijimos que esta paz está en el contexto de la iglesia? El término griego que se tradujo como miren es episcopeo. ¿A qué les suena eso? Es de donde viene la palabra que conocemos como obispo, que es otra forma de llamar a los pastores en el Nuevo Testamento. El texto entonces está diciendo: sobrevean o vigilen bien, no sea que alguno de dónde, alguno del rebaño, alguno de la iglesia deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Recuerdan cómo la parábola de la oveja descarriada, el que tenía las 100 ovejas eran ustedes? Pues aquí, el que sobrevé, el que está vigilando, también son ustedes. Tendemos a pensar que es el pastor el que tiene que estar viendo a todos los hermanos, quién se desvía, quién no, quién anda cabizbajo, quién está obedeciendo, quién está desobedeciendo. Quién no sea que resulte que vaya a terminar en el infierno en vez de la glorificación. Pero miren cómo el texto aquí en cierta forma les llama a ustedes pastores, en el sentido de que ustedes también sobreven, ustedes miran los unos a los otros, pues dice el texto, cuando dice seguid la paz con todos y la santidad, se refiere a los pastores nomás. No, está hablando a toda la iglesia, y a toda la iglesia le dice: miren bien, sobrevean bien, observen bien, no sea que alguno de entre ustedes no termine en la glorificación. ¿Es claro? Es claro, creo yo, ¿no les parece?
El Señor nos está diciendo, ustedes deben de estar observando entre todos ustedes, observándose unos a otros en estas conductas. Por eso dice, no sea que salga algún fornicario o algún profano como Esaú. Ustedes deben estar vigilándose unos a otros. No sea que de repente salga algo así. ¿Me explico? Esa es la labor de todos ustedes. Por eso, el que tiene las 100 ovejas en la parábola son ustedes, no es el pastor. De manera que no basta con que yo pueda andar en santidad, sino que también me debo preocupar por la de los demás del cuerpo. Es algo muy lamentable que haya personas en la iglesia que no estén preocupadas por su propia santidad. Es algo muy lamentable. Pero si usted se está preocupando por ello, qué bueno, gracias al Señor. Pero eso no es todo lo que somos llamados a hacer. El texto nos dice que debemos seguir la paz y la santidad. Es decir, que debemos procurar la paz y la santidad de todo el cuerpo. Miren entonces cómo el texto nos resalta el sentido corporativo que debe imperar en nosotros y una vigilancia de que ninguno se pierda. Es decir, que tenemos que estar pensando en todo el cuerpo. Debemos dejar de ser individualistas y empezar a pensar en el bienestar y en la santidad de todo el cuerpo. Porque no vaya a ser que alguno de entre nosotros termine en el infierno. ¿Y cómo es que se perderían? El texto nos responde, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo es que nos dice el texto que alguno dejará de alcanzar la gracia de Dios? Dicho sea de paso, eso de dejar de alcanzar la gracia de Dios, hermanos, no se refiere a que la gracia de Dios se alcanza por nuestra fuerza o algo así, sino que aquí con la gracia de Dios se refiere, hermanos, al terminar en la glorificación. Se refiere a las promesas hechas para la eternidad. Es decir, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios en la glorificación. Es decir, que no termine salvo. Dice, miren entonces, no vaya a ser que entre ustedes, está diciendo, vigilen que ninguno de ustedes suceda que no termine en glorificación. ¿Y cómo es que va a suceder? Pues que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Noten que el texto no está diciendo que una raíz de amargura le va a quitar la salvación al hermano o al creyente. No se trata de que la va a perder, no, sino, como vamos a ver, esa raíz de amargura nos puede estar demostrando una falta de salvación. La expresión aquí, raíz de amargura, se ha convertido en una frase típica en el cristianismo para referirse al rencor que algunos pueden albergar los unos contra los otros. Creo que es relativamente común que todos hayamos escuchado esta clase de interpretaciones, ¿no es así? Una raíz de amargura
Pues es que tiene una amargura contra el hermano y aquí y allá. Y en esencia, hermanos, en esencia eso bien puede ser una aplicación de estas cosas. Y ciertamente hay una aplicación al rencor que se arraiga en el corazón y que luego da amargos frutos. Pero con esta expresión aquí el texto más bien se está refiriendo a una raíz de pecado que si no se trata, producirá frutos amargos. Aquí raíz de amargura es una raíz de pecado que producirá frutos amargos. Los eruditos están de acuerdo en que la expresión de raíz de amargura aquí es tomada de Deuteronomio 29:18. Les leo Deuteronomio 29:18 que dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Esta hiel y este ajenjo es amargo. ¿No es así? La hiel es amarga, el ajenjo es amargo. Entonces el escritor de Hebreos toma esta expresión de ahí para decir raíz que produzca amargura, en ese sentido. Y notan que esta expresión raíz de amargura está dicho en un sentido claramente moral, pues dice el texto: no sea que haya entre vosotros varón, mujer, familia, tribu, cuyo corazón hoy se aparte del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. ¿Cómo? Brotando una raíz de amargura. ¿Se dan cuenta entonces que raíz de amargura no es en general lo que se nos solía decir? Que repito, tiene ciertamente una implicación al rencor que se alberga en el corazón y que es pecaminoso y que producirá efectos dañinos. Pero aquí se refiere al pecado. Aquí la raíz de amargura es un pecado albergado en el seno de algún creyente o albergado aún en el seno de la congregación que, si no se trata y se arranca, producirá apostasía del creyente o de la iglesia. Porque miren que dice el texto en el verso 15, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Se fijan? ¿Y por qué menciona a Esaú como profano? Porque dice que vendió su primogenitura y después, deseando heredar la bendición, dice, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Se fijan? Aunque lo procuró con lágrimas. Así pues que aquí entonces la raíz de amargura es un pecado albergado en el seno que, si no se trata y no se arranca, producirá la apostasía o del creyente o de toda la iglesia si los contamina a los demás. De manera que con raíz de amargura, pues el apóstol se refiere a una raíz de mal, una fuente o manantial de amargura que crecerá y, si no se corta, terminará por dar sus amargos frutos, destruyendo la paz y la santidad de la iglesia. La raíz de amargura, entonces, en ese sentido, es lo opuesto a la dulzura de la comunión y la santidad,
a la cual se exhorta. Y su fruto solo es amargura y dolor. ¿Y qué otra cosa hay que cause esos efectos sino el pecado? ¿Se dan cuenta? El fruto amargo que causa el dolor es aquel como el que experimenta Esaú, que después de haber vendido su primogenitura, después la procuró, dice, con lágrimas, pero ya no hubo lugar para el arrepentimiento. ¿Y qué hay después de eso? Dolor, amargura. Pero todo esto, ¿por qué se dio? ¿O de dónde salió? De una raíz. Una raíz que es, en efecto, el pecado. Porque ¿qué otra cosa produce esos efectos amargos en la vida del hombre que no sea el pecado? ¿Qué otra cosa? Ninguna. Noten pues que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, es exactamente el mensaje y la enseñanza de este capítulo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Ese es el mensaje y la enseñanza de este capítulo. Pues, como leímos, nos está hablando precisamente, hermanos, de la disciplina. En el versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y por qué disciplina? Por el pecado. Y por esa razón el versículo 1 comienza diciendo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Noten entonces que está diciendo el apóstol a la iglesia, despojémonos del pecado, porque debemos deshacernos del pecado entre nosotros. Tenemos que resistirlo, por eso dice el verso 4, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado entre la iglesia. Y habéis olvidado ya la exhortación que como hijos se os dirige. El apóstol está al parecer diciendo a una iglesia que está descuidando la disciplina, que está admitiendo el pecado entre ellos y que no lo está disciplinando, porque muchos tal vez se ofendieron, muchos tal vez se sintieron y se desalentaron porque fueron disciplinados, están quejándose de que es una iglesia muy legalista, que es una iglesia muy dura, etcétera, y están todos allá, no, es que eso no es así. Y por eso dice el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Está hablando de la disciplina en la casa, no, está hablando de la disciplina en la iglesia. Y dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está diciendo, ustedes ya dejaron de ejercer la disciplina. Está llegando el pecado y no están procurando los unos para con los otros, porque algunos tal vez se ofendieron. Algunos se sintieron mal y entonces pues ustedes le bajaron el nivel, como ahora dicen, le bajaron 2 rayitas porque algunos ya estaban muy ofendidos y espantados que qué clase de iglesia era esa entonces. Por eso decíamos el domingo pasado que vamos a ver, hermanos, en estos domingos que vamos a ver sobre la disciplina, que las iglesias que no ejercen disciplina crecen. ¿Se acuerdan que dijimos?
crecen numéricamente, pero las iglesias que ejercen disciplina crecen espiritualmente. Por eso leíamos, pues, en todo el contexto que dice desde el verso 12, miren, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Miren aquí, hermanos, cómo nos habla de la vigilancia. Dice, hagan sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Y miren el evangelicalismo y aún el neocalvinismo en nuestro tiempo, hermanos, que dicen, no, es que debemos de aceptar a todos sin ninguna restricción, debemos de dejarlos que sea cada quien como piense y como sea, pues cada quien en su conciencia, ¿verdad? Hay libertad de conciencia. Pero miren cómo aquí la Escritura está diciendo que hay un camino y que si hay algún cojo que no puede andar bien en el camino, se tiene que ayudarle para que ande en el camino. Porque las congregaciones que no se encargan de hacer que lo cojo ande en el camino, pues se llenan de cojos. Que no pudieron andar en aquellos lugares donde se les exhortaba a andar en el camino y dicen, no, acá mejor nos vamos a reunir acá porque acá no andan encima de nosotros todo el tiempo. Acá no nos están exhortando a cada rato sobre esto o lo otro. No, acá no tenemos que andarnos cuidando de todo, de que, ay, no vaya a ser que hagamos algo, digamos algo que nos van a estar exhortando. No dice el texto, hagan sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no salga del camino. Y aquí está diciendo personalmente, no está diciendo a la iglesia debe hacer sendas derechas para sus pies para que lo cojo no salga del camino. Y la iglesia debe seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y la iglesia debe mirar bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La iglesia debe estar vigilando unos a otros, no sea que alguno de todos los que se congregan no termine en salvación, pues que pueda brotar o haber allí una raíz de amargura, que vimos un pecado que estorbe o que tal vez contamine a otros. Y entonces dice, en profaneidad como Esaú. Y esta es la razón por la que el versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nos está diciendo, andar en esta disciplina y en esta vigilancia los unos de los otros es tan importante porque no nos acercamos allá a aquellos lugares profanos, porque no nos estamos reuniendo allá en el catolicismo donde todos caben, tú puedes hacer lo que tú quieras allá en tu casa, nomás ven a misa y con eso. No nos estamos reuniendo en el evangelicalismo ese del falso evangelio de la prosperidad, donde con que tú vengas y traigas tu dinero, con eso es suficiente. Ni nos estamos reuniendo en aquellas congregaciones donde lo que importa es el número, no importa cómo viva la gente, no importa si es salvo, no sabemos, como dijo cierto pastor, yo cómo voy a saber si ustedes son salvos o no, no, son tanta gente. No, hermanos, no estamos allí. No nos hemos acercado a esos lugares, dice, nos hemos acercado más bien, dice el texto,
al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se fijan? O sea que hay razones de sobra para buscar, para procurar, para seguir la paz moral, el bien andar y la santidad en la iglesia. Porque no le estamos haciendo al cuento aquí. ¿Sí me explico? Porque no nos estamos acercando a rituales sin sentido. Porque no estamos aquí entreteniendo a las personas. Porque no estamos aquí dando mensajes agradables de lo que le gusta oír a la gente. Porque estamos aquí acercándonos a cosas tan santas que no podemos dejar pasar esto. Y miren entonces cómo el apóstol exhorta a no bajar la mano, a no bajar las manos en el ejercicio de la disciplina bíblica, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque si no se atiende y se sana, puede surgir una raíz amarga de pecado. Es decir, puede surgir un fornicario, puede surgir un profano como Esaú, y si no se arranca o se disciplina, muchos serán contaminados, dice el texto, y luego ya no haya lugar para el arrepentimiento y la iglesia pierda su candelero. Esa es la razón y la gravedad de estas cosas. Muchas congregaciones hoy en día prefieren perder su candelero a cambio de números, de un gran número de personas. Aunque haya muchas personas, no le hace que perdamos el candelero. No lo dicen así, pero actúan así. No les preocupa absolutamente nada si hay pecado o no. Imagínense, les repito, aquel que dijo que no sabía, que no podía saber si su congregación eran salvos o no, todos ellos. ¿Se imaginan si no puede saber eso? ¿Cómo van a vigilar, hermanos? ¿Cómo van a vigilar que se ande en santidad? Y esa es otra idea también, hermanos, muy equivocada que trajimos del evangelicalismo y del mundo, en donde también fuimos entrenados en una especie de liderazgo que solo está en el púlpito y que nada más hace labor allí y ya. Y que no tiene nada que hacer con nosotros y no tiene por qué meterse en nuestras vidas o nuestras familias. Y que no tiene por qué saber ni enterarse de nuestras situaciones o lo que estamos pasando, porque eso es un asunto nuestro. Esa tendencia que ya alguna vez denunciamos a ese individualismo que son asuntos nuestros, que es nuestra familia, etcétera, etcétera, hermanos, no es compatible con la comunidad de creyentes que forma un solo cuerpo en Cristo. Pero así nos acostumbramos
Así nos forjaron, así nos entrenaron en el evangelicalismo a ver a la iglesia como misa. Nada más vamos, oímos misa y nos regresamos a vivir nuestras vidas como siempre. No nos preguntamos qué esté haciendo el hermano, ni nos preocupamos los unos por los otros, allá él y sus problemas, ellos que se arreglen con sus asuntos, yo arreglo los míos. No se metan en lo mío, yo no me meto en lo de ustedes. Ese no es el concepto bíblico de la iglesia. Allá en donde el Señor nos sacó, había muros. Esta es tu casa, esa es mi casa, esa es la tuya, tú no te metas a la mía, yo no me meto a la tuya. El respeto al derecho ajeno. ¿Qué? Dice el mundo que es la paz. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el meterse al asunto ajeno es la paz. Cuando hay pecado ajeno, cuando hay pecado entre los demás, eso es buscar paz. Pero vemos las cosas al revés. Y probablemente ahora mismo ustedes están tratando de encontrar razones para seguir teniendo sus muros para con los demás y los demás para con ustedes. Pero hermanos, si algo hemos aprendido en la manera en la que la bestia está operando en esta tierra, es que ya no pertenecemos a este mundo, que no tenemos nada con este mundo. Si algo descubrimos es que habíamos estado demasiado integrados en este mundo, demasiado integrados, involucrados en todas las cosas, válgame la expresión, bailando al son de este mundo, diciéndonos cristianos. Pero ahora, hermanos, nos damos cuenta con todo esto de que somos un grupo, de que la iglesia es un grupo aislado del mundo y que ese es su propósito y así es como ha de vivir y así es como ha de caminar hasta la venida del Señor. Es un grupo aislado del mundo, pero no entre ellos, integrado entre ellos. Y una de las formas y razones por las que la iglesia sobrevivió todos estos siglos, hermanos, es porque se pudieron separar todos juntos del mundo, pero se integraron completamente unos a otros. ¿Qué creen que hacía la iglesia primitiva cuando era perseguida? Pues que cada familia se arregle se rasque con sus propias uñas. Esa es su casa, esta es la mía. ¿Creen ustedes que se veían solo cada que era el día del culto? ¿O se comunicaban cada vez que era el día del culto? No, hermanos, si sobrevivieron es porque se integraron completamente unos a otros. Porque comenzaron a ver, así como vemos ahora, es que ese es el problema. Vemos a los hermanos de la iglesia igual que como vemos a los vecinos, separados de nosotros. ¿No es así? No vemos a los mundanos y decimos, sabemos que yo no puedo contar con todos estos de ahí, ¿sí o no? Miren a todo alrededor de toda su cuadra y ustedes van a ver, pues, tal vecino fulano, mangano, perengano,
no, pues yo no puedo contar con ellos, yo no amisto con ellos no son ni mis familiares ni nada, yo no tengo relación con ellos, a veces cuando mucho solo los saludo. Pero el problema es que así, igualmente como vemos a los vecinos, vemos a los hermanos de la iglesia. Y no tenemos una visión de cuerpo. Dejamos a los hermanos también fuera de ese nuestro propio círculo que nos formamos. Dice en ese sentido el padre de la iglesia, Crisóstomo, vigilad, afirma el apóstol, es decir, cuidemos con esmero, reflexionemos, estudiemos cómo se hace con los enfermos, averiguando por todos los medios. No sea que brote alguna raíz de amargura, esto es, si una raíz es de este tipo, no permite que brote ninguna rama, sino que hay que cortarla para que no produzca los frutos indebidos y para que además no infecte y dañe otros frutos. No sea que brote alguna raíz de amargura, afirma el apóstol, y os perturbe y llegue a contagiar a muchos. Y con razón el apóstol llamó amargura al pecado. Nada en efecto es realmente más amargo que el pecado. Y lo saben quienes después de cometer un pecado sienten el remordimiento de la conciencia y están sometidos a una enorme amargura, porque el pecado es tan amargo que es como irracional. Termina la cita. Y esto, hermanos, solo puede suceder en un entorno de integración y de preocupación los unos por los otros. Porque muchas veces el temor o la falta de confianza para acercarnos con los hermanos se debe precisamente a la falta de comunicación que tenemos. Miren lo que dice el apóstol Pablo respecto a estas cosas. Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos entonces que tener un espíritu de comunidad, de que somos parte de un cuerpo y que estamos preocupados los unos por los otros y aún en el aspecto del pecado, para no dejar surgir el pecado entre nosotros. Pues ese pecado es esa raíz que después, si no se quita, producirá amargos frutos para ese hermano y si contagia, para todos nosotros. Quiero terminar, hermanos, solamente a través de estos textos, señalando la prioridad de estos propósitos que hemos visto. Toda la atención que hemos visto en estos propósitos tiene que ver con la atención práctica de estas circunstancias, pero aún en la atención de estas cosas,
Noten que hay objetivos que se elevan los unos por encima de los otros. Por ejemplo, ¿para qué era que había que arrancar la raíz de amargura? Nos dice el texto, para que los demás no sean contaminados. Dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Para qué hay que arrancarla? Para que no sean otros contaminados también. Noten entonces aquí que ciertamente se está atendiendo el hermano que no se salga del camino, pero si ese tropiezo no era solo un tropiezo, sino una cojera amarga e impenitente, la prioridad no es tratar esa raíz de pecado, sino evitar que ésta infecte a la iglesia. Vamos a ver cuando veamos el proceso, hermanos, que ciertamente cuando atendemos el pecado, decíamos, son los primeros auxilios para ir y ayudar al hermano. Pero decíamos que si después de poner el curita no ha parado de sangrar, entonces ve y toma contigo 2 o 3 testigos. Y eso sería como ponerle una gasa, una venda, no lo sé. Pero si aún eso no para nada, no hace nada, no produce nada, dice, trae a toda la iglesia. Es decir, ahora ya hay que llevarlo al hospital, no lo sé. Y si después de todas las atenciones de todos no sana, ¿qué decíamos que era? Era porque estaba muerto. ¿Se acuerdan? Y después de todas las atenciones que se le da al pie, a la mano y todo eso, no sana, es porque está muerto. Aquí es algo similar. Ciertamente se va a atender al hermano para que no salga del camino, pero si ese tropiezo que lo hizo salir del camino no era solo un tropiezo, sino que era una cojera amarga e impenitente, la prioridad entonces ya no es tratar ese pecado para beneficiar a ese hermano, sino la prioridad ahora es evitar que la iglesia se infecte. ¿Me explico? Porque ya descubrimos que no era algo leve, que no era algo pequeño, sino que es algo, es una raíz que está profunda, es algo grave, que ahora hay que quitarlo, ya no tanto para hacerle bien al que está teniendo eso, sino para que no infecte a toda la iglesia, porque el que tiene eso es porque por lo general ya está muerto. ¿Me explico? Por eso el texto, después de que nos habla de esa raíz de amargura y que muchos sean contaminados, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Y qué pasó con Esaú? Ya no tuvo lugar para el arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? De donde encontramos que en la escritura, la paz y la santificación de la iglesia poseen un interés mayor en el criterio del Señor que el saneamiento de una raíz de amargura o pecado franco y rampante. Es decir, que cuando hemos descubierto que es un asunto de impenitencia, es una raíz amarga, ¿qué se hace con la raíz amarga? Hay que tratarla, echarle abono, un fertilizante para que no dé malos frutos. No, se tiene que arrancar. Porque sea lo que sea que tratemos de hacer para atenderla, no va a funcionar, sino que si no la arrancamos, va a contaminar a los demás. ¿Me están siguiendo?
Por lo que la Escritura entonces da un mayor interés, una mayor prioridad a la paz y la santificación de la iglesia. Noten que al estar atendiendo al profano Esaú. Ahora bien, Dios es el Dios de la iglesia, y si todas las criaturas fueron creadas para glorificar a Dios, y la iglesia tiene como su objetivo principal la gloria de Dios, entonces la gloria de Dios es la prioridad principal de todo el proceso disciplinario. ¿Me siguieron? La gloria de Dios es la prioridad principal de todo el proceso disciplinario. Pues miren cómo concluye el autor a los Hebreos este capítulo sobre la disciplina, y nos dice en el versículo 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. De manera que en la disciplina bíblica, la prioridad número 1 es la gloria del Señor. Él es el Dios y a Él debemos servir agradándole con temor y reverencia, dice el texto, porque Él es fuego consumidor. Él es la autoridad más grande, Él es la prioridad en todo. Si vamos a aplicar la disciplina, la vamos a aplicar porque debemos servirle, agradarle con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Tenemos que apartar el pecado de la iglesia porque debemos agradarle con temor y reverencia, y porque Él es fuego consumidor. De manera entonces que la prioridad en la disciplina bíblica, la prioridad número 1 es la gloria de Dios. Y la prioridad número 2 es el bienestar de la iglesia. Y la prioridad número 3, ahora sí, es la restauración del que pecó, sí es que puede ser restaurado y no es como Esaú. Y al aplicar estas cosas, hermanos, entonces, siguiendo estas prioridades, estaremos glorificando al Señor. Pues este es el modelo que vemos en la Escritura. No podemos dar prioridad a Esaú, de que todos estemos ocupados, hay que ayudar a Esaú, míralo, pobrecito, anda todo desanimado, ándenle, vénganse todos, apóyenlo, ayúdenlo. No, a Esaú dice, hay que quitarlo, hay que arrancarlo, porque la prioridad no es Esaú, es la iglesia, es el bienestar de la iglesia, y más allá de eso, la gloria de Dios. ¿Me explico? Noten pues que esta prioridad, repito, es cuando el pecado es claro que no se trata de algo leve, es esa amargura, es esa raíz de pecado amargo, y no esos pecados en donde al ser tratados van siendo sanados y atendidos. Cuando se trata de pecados que son señalados y son sanados en su momento por las primeras atenciones correctivas al pecado, hermanos, entonces aquí se sigue el procedimiento. Pero cuando se ha llegado al punto en donde se ha descubierto que no es un pecado sencillo, que no es un pecado leve, que no se corrigió con los primeros atenciones, entonces ya estamos hablando de una raíz de amargura.
Y cuando ya estamos hablando de una raíz de amargura, entonces la prioridad no es atender al de la raíz de amargura. Ahora la prioridad es la gloria del Señor, el beneficio de la iglesia, y después vemos si se puede atender a ese con raíz de amargura. ¿Sí me explico? Espero que el Señor nos ayude a ver estas cosas y a medida que vayamos avanzando en esto irá siendo más claro con la ayuda del Señor. Vamos a orar.